El pastor Silvio Espitia nació en Cali, Colombia, ordenado como pastor en la Fundación e Iglesia Revivir en Cristo, donde cursó sus estudios y ordenamiento. Actualmente ordenado como ministro de culto y pastor bajo la cobertura de la Iglesia Logos y Rema de Dios, Inc., Puerto Rico. Durante 15 años estuvo bajo la influencia de todo tipo de sustancias psicoactivas y durante 7 años perteneció a una de las pandillas más peligrosas de la ciudad de Cali. Después de recibir milagrosamente sanidad tras una herida de muerte en su pulmón izquierdo, entregó su vida al Señor Jesucristo a sus 28 años de edad. Y desde entonces su vida ministerial ha ido en crecimiento, siendo ministro de alabanza, pastor de jóvenes, copastor y subdirector de la Fundación Revivir en Cristo, donde realizó su programa de rehabilitación. Actualmente es director de la Fundación Logos y Rema de Dios, Inc., Colombia, y pastorea la iglesia que lleva el mismo nombre, ubicada en la ciudad de Cali. Se destaca su labor como director del programa Intervención Divina, ministerio de evangelización enfocado a rescatar a los habitantes de calle, pandilleros, drogadictos, con la ayuda de Dios. Actualmente contribuye a la expansión y consolidación de la iglesia cristiana a través de programas radiales, televisivos y de redes sociales. Con ustedes, el pastor Silvio Espitia. Bueno, estamos saludando a todos los amables oyentes, a todos los radioescuchas, los que están interactuando en este momento con estos temas tan importantes acerca de cómo poder ayudar a sus hijos a salir no solamente de las adicciones, sino de muchas circunstancias que los han llevado a una vida llena de pecado y llena de inmundicia. A todos quisiéramos saberlo y hemos estado hablando acerca del alma y quiero hacer un recuento para que nos conectemos con lo que es la mente y en la mente poder ver lo que es el razonamiento. Si tú estás ahí en este momento conectado, quiero invitarte para que hagamos una oración y le pidamos a Dios de que sea Él dándonos sabiduría para que tú puedas comprender la enseñanza y que la puedas colocar por obra. Soberano Dios, Padre eterno, gracias te damos por permitirnos estar en estos medios para poder transmitir este tipo de conocimiento que viene de ti para poder liberar el alma de mucha gente y que todos los que están escuchando, bendito Dios, sean teniendo un corazón aprendible y que puedas tú, Señor, tocar sus corazones y grabar en lo más profundo de su ser y de su alma también este tipo de enseñanzas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Te pido, Señor, que en el mundo entero donde escuchen esta palabra sea de grandes bendiciones y te pido, Espíritu Santo, que añadas bendición a esta bendición. Gracias, bendito Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hemos estado hablando en un tema específicamente acerca del alma y hemos tenido algunas fallas en muchas partes acerca de la evangelización. Tenemos que tener en cuenta que lo que necesitamos evangelizar son las almas y durante mucho tiempo se ha solamente evangelizado alguna parte del alma. Muchos han decidido evangelizar a los demás por medio del conocimiento, en lo que se llama el intelecto. El intelecto está en el alma, por eso vemos tanta gente que aún conociéndose toda la Biblia, aún sabiendo todas las escrituras, aún traduciéndolas del hebreo al español, aún conociendo lo que es la hermenéutica, la homilética, la exégesis, la neumatología, todos estos estudios que no estoy diciendo que sean mal, sino que aún conociendo eso, muchas veces no han sentido que su alma sea totalmente liberada y que aún tengan en su vida muchas cosas que no los dejan crecer espiritualmente. Creemos de que en el alma están la mente, la voluntad y las emociones. Y hemos empezado con el estudio de lo que es la mente. En la mente está el razonamiento, el intelecto, el pensamiento, la lógica y la imaginación. Razonamiento, intelecto, pensamiento, lógica e imaginación. Bien, todos esos están depositados
en la mente y que está depositada en el alma. Los sentidos es necesario tener en cuenta y comprender acerca de estos sentidos, porque el intelecto viene a llenarse por medio de los sentidos y comprendemos de que tenemos el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, y es por medio de esos sentidos que agudizamos nuestra madurez espiritual. Y no es solamente en el intelecto, no es solamente en el pensamiento, no es solamente y obviando los demás en la lógica, sino que sencillamente en la mente que está depositada en el alma, donde está la voluntad y las emociones, existen estos 5 puntos que tenemos que entender. Y para poder hacerlo, necesariamente tenemos que, para poder madurar espiritualmente, es necesario entender que es por los sentidos que toda la información llega al alma, y de acuerdo a lo que esté en el alma, nosotros podemos comprender. Es por eso que cuando una persona está haciendo lo malo o que hace muchos crímenes, se le dice que es una persona desalmada, porque en su alma no hay buenos sentidos, no hay buen sentimiento. O cuando vemos que una persona al contrario es muy bondadosa, es una persona que ayuda a la gente, que ayuda a los pobres, se le denomina alma de Dios. Y teniendo en cuenta esta cantidad de cosas, podemos entender que el alma trae una connotación muy importante para la evangelización y para que el cambio de todos los que han caído en el flagelo de las adicciones, y no solamente eso, sino también en los hábitos, muchos hábitos que consumen al ser humano. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 13, Hebreos capítulo 5, verso 13, puede ir usted a la Biblia en este momento y que tomemos estos textos bíblicos para que podamos entender en qué radica la madurez espiritual. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escuchen bien la palabra, lo que dice. Esta palabra viene de parte de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esos sentidos son el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. Y tenerlos alineados y tenerlos preparados y que ellos estén ya ejercitados para el discernimiento del bien y del mal, solamente lo da la comunión íntima con el Espíritu Santo y el poder estar al lado del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y poder comparar todo lo que vemos y llevarlo a la poderosa palabra del Señor para poder entender si lo podemos tomar o tenemos que desecharlo. La madurez espiritual está en los sentidos ejercitados, no en el conocimiento. No es tanto el conocimiento, son los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los débiles en la fe carecen de sensibilidad, carecen de discernimiento en cuanto a lo bueno y a lo malo. La gente débil no entiende muy bien. Entonces ellos carecen de la sensibilidad y del discernimiento. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Los creyentes, muchos han sido evangelizados en el intelecto, pero sus sentidos todos están embotados. Todos están mal. Pero para empezar un estudio completo acerca de lo que es el alma, que son las emociones, la voluntad y la mente, y que podamos entender nosotros lo que está en la mente, que es el razonamiento, el intelecto, el pensamiento, la lógica y la imaginación, empecemos, y te invito en este momento para que entendamos acerca del razonamiento. ¿Y qué dice Dios acerca del razonamiento? Ciertamente está que tus hijos durante algún periodo de tiempo adquirieron algún tipo de conocimiento que hizo
que sus razonamientos no fueran ni siquiera los razonamientos del papá ni de la mamá, sino que fueron los razonamientos dados por cierta información que adquirió en el mundo. Razonamiento es la facultad que permite resolver los problemas, extraer conclusiones, aprender de manera consciente de los hechos. El razonamiento es lo que nos da la facultad y nos permite resolver problemas. Por eso el razonamiento hace que nos metamos en problemas, porque no razonamos como debemos de razonar. Entonces, cuando el razonamiento no es nuestro razonamiento y no razonamos como nosotros pensamos de acuerdo a la información que tenemos, entonces lo dejamos que sea Dios el que nos dirija. Con el razonamiento de Dios, Dios nos da las razones de por qué hacerlo así o por qué no hacerlo así. Es Dios el que nos da el razonamiento. Entonces, el extraer conclusiones y aprender de manera consciente de lo que nos está pasando es lo que nos hace razonar. Y en el razonamiento, cuando una persona o un niño se ha levantado en un medio agreste, en un medio donde hay mucha violencia, su razonamiento está totalmente tergiversado al propósito divino. Entonces, por eso es tan necesario tener en cuenta cuál es el movimiento, por dónde se está moviendo, cuáles son las costumbres, los dialectos que nuestros hijos están adquiriendo y lo que él está viendo, porque toda la información está yendo al alma. Y cuando vaya al razonamiento, todo lo que va a razonar, lo va a razonar de acuerdo a lo que tiene en su interior, de acuerdo a lo que tiene en el alma. Entonces, si él ha visto que hay alguna persona cercana a él donde todos los problemas los soluciona con un cuchillo en la mano, en el momento en que él tenga una discusión más adelante, su razonamiento lo va a llevar a coger un cuchillo también y a tratar de hacer lo mismo que él vio durante mucho tiempo. Y su razonamiento va a llevarlo a muchos problemas. Hablamos de razonamiento como hay algo que se tiene que organizar o estructurar. Hablamos dando razones para probar una cosa. Siempre nosotros damos razones para probar una cosa. Y cuando se nos demanda y dice, ¿por qué hiciste eso? Te están diciendo por qué razón lo hiciste. Entonces él dice, lo hice porque mi mamá no me quiso, lo hice porque mis hermanos me dejaron solo, lo hice porque yo quería llamar la atención. Y esas son las razones de una persona que en su alma puede tener raíces de amargura, resentimientos, odios y una cantidad de venganzas que están allí. O sea, no razona como debe razonar. El razonamiento está en ti, el razonamiento está en tus hijos. Y muchos de ellos en este momento están en sus propios razonamientos y sus propios razonamientos lo están sacando de la información que tiene en su alma, en su interior, en su mente. Y lo que están ahí depositado fue algo que adquirió usando sus sentidos. Creo que lo estás entendiendo. Por eso es tan importante que tú entiendas que tú tienes en tu poder la facultad y también tienes la facilidad de poder entrar en el alma de tu hijo, en el alma de las personas queridas, en el alma. Yo en la Fundación Logos y Rema hablo mucho acerca de este tema y he visto cómo mucha gente, al poder de entrar a su alma, he descubierto que muchas raíces de amargura han salido, espíritus inmundos que se depositan también allí, que traen miseria, que traen pobreza y que traen una mentalidad mediocre, han ido saliendo. Y ahora en su interior lo que está es una nueva información de parte de Dios que le ha ayudado para que esta persona salga adelante, para que ellos puedan entender se cambia una información que el maligno logró aposentar en su alma. Y esa información se convierte en una bendición, se trae una palabra nueva que evacúe todo eso. Y eso hace de que la persona, sus razonamientos empiecen a cambiar. Ya no razonan como antes, ya no explotan como antes. Cuando llegan, su razonamiento es que si alguien me dice algo, yo lo insulto. Y sin ninguna razón, muchas veces lo hacemos y cuando se le pide la razón, ¿verdad? Dice, porque sencillamente no me cayó bien. O yo golpeé a fulano de tal, ¿por qué razón lo hiciste? Porque no me cayó. ¿Y por qué te cayó mal? Y dice, no, yo no sé, pero me cayó mal.
Entonces en su razonamiento no está Dios, y es necesario que entienda de que Dios desea de que las razones que uno siga no sean las de uno mismo, sino las razones de Dios. Eso hará que tú salves tu vida y hará que tú te evites grandes, pero grandes problemas. La razón se relaciona con cálculo, juicio, inteligencia, donde uno calcula bien las cosas, tiene juicio en lo que dice y es una persona inteligente. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y en el 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando hablamos del manar, de lo que emana, dice que del corazón sale todo eso. Y entendemos pues de que Dios desea de que las razones por las cuales nosotros debemos de orar deben de ser las razones de Dios y no nuestras propias razones. Y cuando Dios te dice no puedes hacer esto, entonces en la palabra te dice, y cuando la persona dice dígame por qué razón no lo debo hacer, entonces viene la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice porque a Dios no le gusta y Dios censura que tú hagas esto. Entonces es cuando tú empiezas no a hacer las cosas bajo tus razones, sino en el razonamiento de Dios. Por eso Dios dice, hijo mío, y te trata como a hijo. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. A mis razones. Y luego dice, no se aparten de tus ojos. Y yo no sé usted cómo lo entienda, pero aquí está implicado los sentidos. Porque dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Y por dónde se oye? Por el sentido del oído. Inclina tu oído. ¿A quién? A mis razones. ¿Por qué? Porque por el oído va a ir ¿a dónde? Al alma. Y luego dice, no se aparten de tus ojos. ¿Cómo así que algo que es sonoro no se puede apartar de sus ojos? Porque en la gloria de Dios se ve también. Las ventanas del alma se le llaman a los ojos. Dice, no se aparten de tus ojos. ¿Qué quiere decir? De que no solamente la escuches, sino que también la leas. Y que con tus ojos puedas ver la palabra. Porque al verla con tus ojos, también va a ir al alma. Dice, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Dice, guárdalas. O sea, déjalas ahí. No las dejes ir, dice. Porque son vida a los que la hallan. Y medicina a todo tu cuerpo. Y habla acerca de qué, de entender de que por los sentidos viene el consejo sabio y las razones de Dios para con el hombre, porque Dios desea bendecirte a ti y también desea bendecir a tus hijos. Y cuando tú hablas con ellos, tienes que hablar con fundamento. Ellos te van a demandar razones y si tú simplemente le dices a él, porque a mí se me da la gana y no lo puedes hacer, entonces él no lo va a entender, sino que el razonamiento no debe de ser el tuyo, el razonamiento tiene que ser el de Dios y por medio de la palabra, para que el chico o la chica o la jovencita, la muchachita o el joven pueda entender que es la palabra la que es sobrenatural y cuando le lanza la palabra, entra por el oído, va al alma y rompe y quebranta y limpia. Porque es la palabra de Dios. Es necesario que tú lo entiendas y entiéndelo bien. Es la palabra de Dios. Dios habla de las razones, pero de las razones de Dios. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 21, y te invito para que vayas allá o lo apuntes y luego tú puedas estudiar la palabra y te des cuenta de que es la palabra de Dios la que está hablando en este momento. Tú vas a empezar a hacer un trabajo más efectivo con tu hijo. Si tu hijo le gusta escuchar mucha música y tiene su espacio satánica, como música metálica, o le gusta escuchar música melancólica, o esa música que hace beber, cantinazos, todas esas músicas, todo eso le está llegando al alma. Por eso cuando tú lo ves
a veces lo ves en posturas de congoja, o lo ves tomándose una botella de aguardiente y llorando, y cuando tú te vas a verlo es un muchachito que apenas tiene 14 añitos, 13 añitos y ya está bebiendo y está llorando como si en su vida hubiera pasado una vida de amargura, con desengaños. Pero ¿qué desengaños y qué amargura puede tener un niño de 13 años? No, lo que pasa es que lo que ellos están escuchando en la música trae amargura, trae resentimiento, sed de venganza, y también trae mucha tristeza. Y eso es lo que se deposita en el alma, y eso es lo que manifiestan después, porque sus sentidos están totalmente puestos en eso. En el libro de Romanos, capítulo 1, en el verso 21, Romanos capítulo 1, verso 21, dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En pocas palabras dice que el razonamiento humano envanece. Y cuando algo es vano, es algo que no tiene fruto, es algo que no trae fruto. Dice, se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, llegaron las tinieblas. Entonces, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces nosotros vemos ahora cantidades de jóvenes que han tomado una postura autodestructiva, podría decirle yo, porque uno los ve en sus razonamientos tratando de demostrarle al mundo que ellos son los dueños del mundo, que ellos son los que mandan, que ellos son los que gobiernan, pero cada vez yo veo mucho más jovencitos tirados en la calle, hechos una nada, sin ninguna esperanza, enfermos, alcoholizados, heroinómanos, con cólicos en la calle. Y ellos, cuando su mamá y su papá siempre estaban ahí para llamarle la atención, entonces ellos se envalentonaban y se profesaban sabios y le decían, es que mi mamá y mi papá no saben nada, ellos me tienen envidia y les molesta verme feliz y contento porque no lo dejabas tomar, o porque no lo dejabas fumar, o porque no lo dejabas trasnocharte. Entonces dicen, ellos son anticuados, las cosas han cambiado, la vida ha cambiado, se ha perfeccionado y ellos se quedaron, ahora están anticuados. Pero lo que ellos no entendían es que en su necio corazón, por sus propios razonamientos, llegaron a conclusiones que los llevaron de mal en peor. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y muchas veces así pasa. Y algunos de los que me están escuchando están pasando por momentos difíciles con sus hijos. Y en este momento Dios les está hablando y les está diciendo, tus hijos están razonando de acuerdo a la información que han adquirido durante tanto tiempo. Y tú puedes decirme que puedo llegar a ser un extremista, pero aún los medios en los televisores, desde mucho tiempo atrás, dicen el contenido de esta película debe de estar supervisado por personas adultas, si hay jovencitos o si hay niños, porque es inevitable que ellos adquieran información en todo lado, pero la información que ellos tienen hace de que sus razonamientos sean totalmente tergiversados y no sean los de Dios. Entonces, tenemos en cuenta todo lo que puede haber pasado desde la infancia, pero no te preocupes, tal vez para ti sea muy complejo, digas, eso va a ser muy difícil cambiarle toda la información que mi hijo ha tomado. Tal vez él vio muchas veces al papá alcoholizado, o el tío cada que se emborrachaba venía aquí a fritar y a comer aquí a la casa y venía todo borracho y le daba a él. Y el estereotipo que el niño veía era que el tipo que era borracho, el tío que tomaba
o el papá que tomaba, o el primo que tomaba, era el que borracho sacaba los fajos de plata. Entonces él en su razonamiento dice, no, para tener plata hay que tomar, y el que toma tiene plata. Pero eso es lo que él veía con sus sentidos y lo que escuchaba. Entonces decía, el que está tomando es feliz, es alegre, es suelto. Pero era una mentira, eso era un sofisma, distracción, algo, una información que se le estaba metiendo a una persona. He visto mucha gente que ha llevado su vida normal y por haber escuchado una mala enseñanza, sus vidas cambiaron. Eso entró a su alma y ahora los vemos haciendo cosas locas en el mundo, pero locas, activistas, gente que se mata, gente que se muere por causas. Y cuando nosotros vemos las ideologías y cuando muchas personas andan buscando súbditos, lo que hacen es, como dicen, ¿no? Lavarles el cerebro. Muchas veces dicen lavarles el cerebro, y lavarles el cerebro es pasarles un tipo de información que va a ir a su alma y los va a coger y los va a apresar y los va a atar. En pocas palabras, en el alma, en el corazón, en la mente, en la voluntad, hay mucha basura y esa basura tiene que salir. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es esa palabra la que le va a limpiar. Es la palabra la que va a llegar a su vida. Y si tú tienes algo que hacer con tus hijos, empieza a atacar todo ese espíritu inmundo y todo lo que se metió en su interior, en su mente, en su alma, y coloca alabanzas, adoración, alaba a Dios y convierte tu casa en una casa de oración donde tú puedas orar y lo que esté dentro de él y que él escuche con mucha sutileza, no obligándolo, sino sencillamente empapándolo, dándole a entender, no desfallecer. Profetiza sobre tu hijo, dile: Dios te ama, Dios te llamó para cosas grandes, Dios te ha llamado para el éxito, Dios no te ha llamado para que seas un miserable, Dios no te ha llamado para que seas un alcohólico, un drogadicto y para que tengas una vida llena de pobreza. Dios te ha llamado para que, y te ha enviado a este lugar para que disfrutes de la vida, para que seas un hombre de prosperidad, un hombre de bendición, para que ames a tu familia, para que seas una persona productiva, que seas una persona que ayuda, que seas una persona de bienestar, que seas agradable. Dios no desea lo malo para ti. Tú lo has escogido así porque lo viste, lo escuchaste, lo palpaste, lo miraste en otras personas y eso se te metió en tu corazoncito. Pero yo hoy declaro sobre ti, yo te veo bendecido y tienes que decirle a tu hijo, y cuando esté acostado, cuando esté durmiendo, ve allí sin levantarlo ni nada, coloca sus manos sobre él y en el oído susurra palabra de Dios para que entre hasta el alma y empiezas a liberarse. Te lo aseguro en el nombre de Jesús. Llevo mucho tiempo levantando hombres de las adicciones y he aprendido no solamente a evangelizar en el intelecto, a enseñarles a que aprendan y a memoricen la palabra, sino que también he aprendido a enseñarles a que tienen que ejercitar sus sentidos para que comprendan qué es bueno, qué es malo. Cuando yo los tomo, ya vienen con un alma contaminada, pero la palabra de Dios limpia. De Jesucristo decía en su palabra: vosotros ya habéis sido lavados por la palabra que yo les he hablado. Y la misma palabra es luz y lámpara y les trae luz. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y tú puedes empezar desde ya y empieza a hacer un plan, empieza a orar, empieza a clamar. No tienes que hostigarlo, no tienes que regañarlo, no tienes que decirle muchas cosas, simplemente profetiza sobre él, toma palabra, lánzala sobre él para que entre por su oído y se deposite en el alma y rompa todo yugo y rompa también toda maldad y rompa también todas las ataduras que ha adquirido mientras ha estado en el mundo. Son muchas cosas que vienen en camino. Por hoy estamos hablando del razonamiento. ¿Cómo está tu razonamiento? ¿Cómo razonan tus hijos? ¿Tienen la razón? Muchas veces dicen: usted no tiene la razón. Ellos piensan que ellos tienen la razón. Siempre las personas que han caído en las adicciones piensan que todo el mundo está mal y que ellos son los que tienen la razón. Ellos están justificando lo que están haciendo. Para ellos es algo que todo el mundo se merece. Todo el mundo se merece que yo sea un adicto. Mi mamá merece sufrir y yo voy a ser un adicto porque ella merece sufrir. Y en su razonamiento dice: porque en periodo de los 5 a los 6 años me abandonó,
porque un día me pegó feo, porque un día me prometió algo y no me lo dio. Y siempre están razonando de una manera tal que les justifica su mal proceder, pero es algo que viene del alma. Tú tienes que empezar a entender y a enseñarle a razonar de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. El razonamiento, la facultad que permite resolver los problemas. Y muchos no saben cómo resolver los problemas. Los viejos parámetros conductuales que teníamos antes de conocer a Dios, ahora muchas veces se nos manifiestan. En aquel tiempo decíamos, algunos muchachos violentos, a mí el que me empuje se tiene que matar conmigo. Y razonaba de tal manera y estaba depositado en su mente, en su alma. Y cuando alguien lo empujaba, efectivamente era una pelea. Ahora, viendo en un bus o yendo en un medio de transporte, alguien lo empuja y su razonamiento ha cambiado, ya salió eso, ¿verdad? Y le dicen disculpe y la persona dice, usted pierda cuidado, esté tranquilo. Pero anteriormente inmediatamente lo insultaba, lo empujaba y hasta peleaba con él. Pero en este momento, ya con el razonamiento que Dios está colocando en nuestra vida, déjame decirte que las cosas van a ir cambiando. La Biblia dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y con esto termino la parte del razonamiento. Más adelante estaremos dando otros puntos muy importantes acerca del razonamiento. Cuando dice inclina tu oído, está diciendo coloca bien el receptor porque necesito entrar a tu alma con lo que te voy a decir. Entonces Dios dice inclina tu oído a mis razones, Dice inclina tu oído a mis razones y está atento a mis palabras. No las palabras de cualquiera, es las palabras de Dios. La palabra de Dios. Prepárate. Empieza a cambiar. ¿Cómo está tu razonamiento? ¿De acuerdo a qué razonas tú? ¿Cómo resolver los problemas? ¿Cómo es que tú sacas conclusiones? ¿Cómo aprendes de una manera consciente de todo lo que te pasa alrededor? Tienes que entender, cada movimiento, cada situación, Dios la puede utilizar para darte una enseñanza, pero tú la puedes tomar para causar una tragedia. ¿Cómo está tu razonamiento? ¿Cómo razonas tú? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de lo que estamos hablando? ¿Qué piensas de todo esto? Tus hijos están metidos en problemas. Para Dios no hay nada imposible. Empieza tú razonando y entendiendo que solamente Dios podrá sacarlo y que tú tienes que ser el utensilio, la persona, ¿verdad?, que Dios usará para que por medio de tu boca y de tu lengua salgan ríos de agua viva, entre por los sentidos de tus hijos y puedan depositarse en el alma y romper las cadenas que le han estado atando. Bien, amigo, yo te invito para que hagamos una oración. Y si en tu razonamiento a veces está fallando y sientes que muchas veces no tienes la razón, pero que tú insistes en eso, por eso han venido muchas cosas a tu vida, pero es necesario que ahora incline tu oído y estés atento a la palabra y a las razones de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Toma la Biblia y empieza a ver qué es lo que Dios desea, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y los invito para que se preparen, porque en la próxima enseñanza vamos a hablar acerca del pensamiento, que también es parte de la mente, del pensamiento. ¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué piensas tú? ¿De acuerdo a qué traen los pensamientos? ¿Cuál es la información que tienes para fabricar los pensamientos? Hay mucha información. Tienes que desaprender muchas cosas para volver a aprender. Y quitarte de tu vida todo lo que el mundo sembró, limpiarlo y dejar que el Espíritu Santo coloque algo nuevo en ti. El Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en Isaías 43:18 dice la palabra enfáticamente sobre este asunto. No traigáis a la memoria
las cosas pasadas, porque son vanas y sin provecho. He aquí, yo hago cosa nueva, dice el Señor. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la verás, dice. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y cuando dice abriré caminos en el desierto, te está diciendo que en tu interior, en tu alma, de tanta cosa mala que pudo haberse depositado, se convirtió en algo desértico, sin vida. Pero el Señor dice que aún ahí, en tu alma, abrirán nuevos caminos y que de ahí saldrán ríos de agua viva. Soberano Dios, Padre eterno, gracias te damos por esta palabra. Bendice a todos los hermanos que van a escuchar esta palabra en el mundo entero. Y que esta palabra se cimente en su corazón y que su razonamiento empiece a cambiar por el razonamiento de Dios. Que de su interior corran ríos de agua viva y que tú permitas, bendito Dios, que todos ellos sean edificados a partir de este momento. Toda oposición, toda incredulidad y todo argumento que se levante en contra de lo que hemos predicado y enseñado en el nombre de Jesús queda desactivado, desautorizado para orar en esto. Queda atado en el nombre maravilloso de Jesús. Que Dios les continúe, les esperamos pues en nuestra próxima enseñanza. Dios los bendiga. Les habló su pastor y amigo Silvio Espitia Mosquera.